y estamos debatiendo sobre el bullying o acoso escolar, violencia escolar. ¿Cómo te gusta? Tú como educador, yo me imagino que te sientes mal cuando decimos violencia escolar, pero es realmente un tipo de violencia escolar. En el caso del bullying. Es violencia escolar. Es violencia escolar. De hecho, en Estados Unidos se cataloga hoy como la principal manifestación de violencia en las escuelas. Está ya catalogado de esa forma. Wow, increíble. Déjame decirles que yo encontré un estudio que se hizo recientemente en la ciudad de Caracas, en 100 colegios, de los cuales arrojó que el 50% de los niños que fueron entrevistados porque habían sido víctimas de algún tipo de bullying, oigan bien, el 50% había intentado o al menos había pensado en el suicidio. Sí, han habido casos de suicidio que ya se conocen, están en la internet, en YouTube. Yo no voy a mencionar ninguno puntual, pero realmente ocurre. ¿Qué tipo de bullying, Victoria, puede llevar a un muchacho, sobre todo en los adolescentes, cuando, como ustedes decían, su círculo de amigos, su escuela, su colegio es lo máximo, y si eso está mal, todo está mal? ¿Pero qué puede llevar en bullying a un muchacho a pensar en quitarse la vida? Cuando no te queda red de apoyo. Y tiene mucho que ver con lo que dice Lisa y lo que dijo Alci también. En la adolescencia, a partir de los 9 años, ya el niño, su principal aspiración es tener un círculo de amigos. Y cuando tú no tienes ese círculo de amigos y de paso no tienes una red de apoyo como podrían ser tus padres, que a veces no se dan cuenta de lo que está pasando, muchas veces con esos casos de suicidio dicen, pero era un niño normal, o sea, él llegaba normal. Muchas veces los padres no se dan cuenta, o si se dan cuenta no le dan la seriedad que le tienen que dar. Están trabajando. Muchas veces los padres no tienen ni siquiera tiempo de conocer si mi hijo hoy está diferente a ayer, o si hubo un cambio de ayer para hoy, porque estoy tan metida en mi mundo, que tiene mucho que ver con el hecho de que tenemos que trabajar mucho para poder tener mucho, para poder dar mucho, dar una buena educación, dar una buena ropa, dar buenos aparatos, irnos de viaje de vez en cuando. Eso requiere de mucho trabajo. Entonces los padres muchas veces no tienen tiempo y no pueden ser esa red de apoyo. Entonces el niño se queda completamente solo y se va creando sus ideas y para él lo peor del mundo es no tener amigos. Entonces ya en esa soledad pues se va formando esas ideas. Estos niños que hacen el bullying, o sea, los niños que acosan, esos niños vienen con un hogar disfuncional, o sea, ¿qué hace que un niño, aparte de las crueldades típicas de los niños en su crecimiento, ya cuando están en la adolescencia, que son crueles con el tema de la exclusión, a fulana no la invito, o todos nos vamos a reír de fulana y no la vamos a invitar a nada? ¿Qué hace que un niño tenga esa necesidad? ¿Hay algo detrás en la historia de esa familia? ¿Pueden los padres ser responsables? Claro, en el entorno familiar, en el entorno social. Y yo quiero ir como un poco al fondo de esto, en la misma visión como de ser humano que se tiene, es decir, que es algo que se educa. Es decir, es muy diferente que yo vea a Lisa como una persona con la cual puedo relacionarme y aprender y vincular y ganar, a que yo la vea como una cosa que puedo utilizar, que puedo sobreponérmele, pisotearla, avasallar. Es decir, con una visión utilitaria. Déjame ver qué provecho yo le saco a esta persona. Y muchas veces de una forma muy lamentable, uno puede ver muchachos que vienen a retratar algo que en su ambiente familiar ha venido manifestándose de alguna manera. Las conductas agresivas se canalizan, es decir, tú no las bajas de internet. Tú ponías el ejemplo de que los niños de antes tenían más oportunidad de botar el estrés en la tarde cuando iban a la cancha. Claro. Y hoy en día tú decías que los cambios de estilos de vida han incrementado. Sí, los niños van de una cosa a otra. Cuando tú vienes a ver, salen de las 7, llegan a las 7, luego a hacer tarea, luego entonces a dormir, pero entonces un día entero activos. Pero sumando a eso, yo creo que en muchas ocasiones sí se entiende que los niños que son bullying, los que son acosadores, de alguna forma lo han sido en otro ambiente, no necesariamente familiar, puede ser incluso en otro grupo de amigos, puede ser en un sinnúmero de sitios donde el niño socializa. Y tal vez cuando lo lleve entonces a otro lugar, pues el niño hace lo mismo. Pero también yo creo que hay niños que tienen a veces capacidades de ser líderes, tienen cierto poder físico, emocional, y eso es ayudarlo a canalizar ese liderazgo, pero eso lleva madurez y buena orientación. Yo no creo necesariamente siempre que haya algo en los padres, sino que cuando el padre se da cuenta que su hijo está asumiendo una conducta o con otros niños que no es la adecuada, es ahí donde el padre tiene que intervenir. Y ahí que yo entiendo que el padre puede fallar, no necesariamente porque muchas veces los padres sí sienten, oye, pero yo no le enseñé de eso a mi hijo, ¿de dónde lo sacó? Es que no necesariamente lo sacó de ti.
Los niños están, acuérdate que esto es una dinámica donde el niño está creciendo, donde el niño está aprendiendo, y donde el niño se va dando cuenta, pero yo tengo este poder, pero yo soy capaz de decir esto, donde pueden ser crueles en cierto momento. Entonces está el padre decirle, eso no se dice, eso no se hace, a mí no me gusta, no me parece, yo siento mucho del mensaje del yo, no tú, del yo siento, a mí me parece, yo creo, yo pienso, enseñar al niño a disculparse. Por eso que los padres, incluso de temprana edad, tenemos que estar presentes. Yo siempre le digo a los papás, mira, invita a niños o ve a otros sitios y ve a tus hijos socializando, porque ahí es que tú lo conoces. Mira qué interesante. Victoria, ¿tú querías agregar algo? Yo quería agregar algo sobre el rol de la familia. Parte de mi tesis fue investigar cómo es la comunicación familiar entre un niño que es un bully y su mamá y su papá. Y hicimos esa prueba con casi 600 adolescentes. Wow. Entre 14 y 16 años, casi 600 adolescentes. ¿Qué viste ahí? Y vimos si la comunicación era abierta, cerrada u ofensiva. Y la que predominó por mucho fue la abierta. Yo hubiese pensado que o era cerrada o era ofensiva, pero la que predominó por mucho fue la abierta. Y nos sentamos, me encantó porque hicimos un grupo de debate, nos sentamos a ver por qué, abierta por qué. Entonces, ¿qué está pasando en la casa? O sea, ¿qué es lo que los padres le están enseñando a ellos a interactuar? ¿Cómo ese padre está interactuando con ese niño que se considera correcto? No podemos decir la cosa, pero ¿de qué manera nos la estamos diciendo? Yo puedo decirte todo lo que yo pienso y tú todo lo que tú piensas, pero ¿cómo nos lo estamos diciendo? Nos lo estamos diciendo de una manera saludable, nos lo estamos diciendo de una manera ofensiva que yo lo veo como nada y tú lo coges como si nada y tú vuelves y lo traspasas al colegio. O sea, me llamó mucho la atención eso. Y cuando ustedes se sentaron en ese debate, ¿qué conclusión sacaron? Porque fíjate que hasta ahora mismo una de las cosas que ha cambiado con el tiempo es la apertura. Hay una apertura entre los padres y los hijos. Yo diría que hasta una irreverencia de los hijos hacia los padres. Como le hablan los niños a uno, jamás uno le habla a sus padres. Entonces mucha gente dice, no, es que los tiempos cambiaron, el niño está más empoderado, la información, Entonces, realmente, ¿cómo debe ser esa comunicación? Porque así no funciona. No, definitivamente no. Me llama mucho la atención también el hecho de que uno de los casos, como mencionaba Alci, donde se van hacia las familias, que muchas veces los niños empiezan una riña, empiezan entre ellos y las familias se van al aspecto legal y los mismos niños hasta se olvidan y no se dan ni se acuerdan por qué fue que empezó el pleito. Ahí es que tú te das cuenta de dónde los niños están adquiriendo esos patrones. Entonces tú te das cuenta quiénes son sus padres. O sea, sus padres no son los que lo están frenando, sus padres lo están reforzando. Entonces los mismos niños dicen, bueno, ya, mi papá que se encargue, o no está por ir, te chupó a mi papá. O sea, es como si fueran igualitos. Es modelo, es ser modelo. A mí me pasó alguna vez andando con mis hijos donde yo no le hablé muy bien a una persona porque la forma que esa persona se dirigió a mí fue en un parqueo. Cuando yo entré, que yo me di cuenta de lo que yo había hecho y que mi hija me estaba preguntando, pero mami, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿tú sabes qué? Se me fue la mano. Cuando salimos de ese parqueo, yo fui donde ese señor y yo hablé con ese señor delante de mis hijas. Le dije, mire, yo le pido disculpas, yo creo que a mí se me fue la mano. No me gustó la forma que usted me habló y yo me alteré. Y ahí hablamos claramente y no entendimos. Predicar con el ejemplo. Exacto, porque yo entendí en ese momento cómo le enseño a ella después o cómo le exijo, pero porque tú le hablaste fulano así, si yo fui la primera que en un momento, entonces cuando nos damos cuenta y somos humanos, tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que nosotros también nos equivocamos y que también somos capaces de echarnos para atrás, de pedir disculpas, de hacerlo bien, pero siempre por el modelo. Si nosotros no le estamos hablando adecuadamente a nuestro compañero, y esa es una de las primeras cosas, cuando tú dices abierta, lo más seguro es porque esas comunicaciones no son las mejores delante de tus hijos. Entonces, muchas veces en el relajo, siempre, yo le digo a los padres, tengan cuidado porque los niños pequeños entienden literalmente. Si tú le dices a un niño que está lloviendo gatos y perros, va a mirar para arriba a ver si está lloviendo gatos y perros. Entonces, cuando tú le hablas de cierta forma, y el niño, tú relajas de cierta forma con el niño, no te está entendiendo el relajo, está entendiendo directamente lo que tú le estás. estás. ¿Cómo tú nos sugieres que sea esa comunicación hoy día de padres e hijos, sobre todo con el tema de los adolescentes y los mismos niños? El adolescente ya tiene otro nivel de pensamiento. No, tenemos que hablar claro, pero siempre tenemos que poner límites. Tenemos que ser claros de que, bueno, eso no me gusta, o eso no me parece, o, tú sabes, de que nos sentamos a hablar. Pero cuando tú entiendes, como tú entiendas, y cuando ese joven viene y te dice, mami, te tengo que decir algo, ven mi hijo, vamos a sentarnos. Hay que hablar con ellos, claro que sí, pero también es la forma, no es que el muchacho puede venir a decirte a ti como le da la gana, sino tú saberle saber, no, mira, así yo no puedo comunicarme contigo porque no nos vamos a entender. Porque muchos padres me dicen, mira, que hoy vienen y me dicen, hasta me hace así con la mano y los gestos. Sí, son irreverentes. Con esos gestos yo no me puedo entender, porque yo entiendo que aquí yo puedo hablarte a ti de cierta forma, pero tú no hacia mí. Y tenemos que siempre considerar que estamos enseñando el mismo ejemplo. Ellos mismos te corrigen y te dicen desde pequeño. La mía me dice, mira, mami, tú me lo puedes decir, Miranda, tal y tal cosa, pero no me tienes que hablar de esa forma.
Y yo, ok, entonces vamos para atrás otra vez. Ellos saben y uno tiene que saber cómo dirigirse a ellos definitivamente. No tiene que ser de forma agresiva para nosotros hacerle entender lo que queremos. No implica, no obstante, que nosotros tenemos una posición de autoridad ante ellos. Entonces sí, le tenemos que recordar, no, aquí yo soy el padre, por eso yo me manejo de esa manera. Sí, hay que poner límites, hay que dejar claro que sí somos la autoridad. Bueno, y llegamos ya a la parte final del programa. Gracias, Lisa. Ahora quiero escucharlos a ustedes dos también, darle una recomendación directa a esa mamá, a ese papá al borde que nos está mirando, para cómo manejar correctamente el tema del bullying. Dos Licenciado. cositas, dos preguntas muy simples. Primero, ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? Muy diferente a lo que aprendiste, la tabla del 9, la literatura, ¿cómo te sentiste? A los niños, ¿cómo te sentiste eso hoy en da la pie a escuela? mucho diálogo. Y segundo, hoy trataste a alguien como no quisiera que te traten a ti. Wow, Ya. qué pregunta poderosa. Victoria. Mi recomendación para los padres es brindarle a sus hijos recursos, que ellos mismos puedan sacar sus propios recursos y defenderse solos. Claro, siempre estar pendiente a nivel de institución y del colegio, pero que el mismo niño sea el que saque sus propios recursos para solucionar sus problemas. Bueno, gracias, un panel exquisito. Ya decidimos aquí que vamos a tener que hacer una segunda parte porque se nos quedó el cyberbullying, el bullying cibernético que está a la orden del día y muchas cositas más delicadas que tratar sobre el bullying, pero creo que fue un buen comienzo para empezar a dejar esa semillita y educarnos un poco. Gracias, mi gente, gracias, que se repita. Continuamos otra vez juntos la próxima semana en otro Mujeres al Borde.